Ok, ya está. Ya, ahora sí comencemos. Justo lo que les estaba comentando, ya entramos a toda esta etapa de organogénesis, semana 3 hasta la semana 8, que es prácticamente la formación de todos los sistemas. Entonces, para empezar a hablar de sistemas, primero tenemos que conocer el medio del embrión. Es por eso que hoy día en la semana 7 vamos a ver lo que es placenta. Y comenzamos con la formación de placenta. ¿Alguno de ustedes tiene una idea de lo que es placenta? A ver, Luciano, ¿tienes alguna idea de qué significa placenta o qué podría ser? Podría ser tipo un saco embrionario donde se va a almacenar el embrión. Ja, ver. Y va a recibir nutrientes de la madre. Claro, la placenta es como, por así decirlo, una frontera. Es un órgano que va a estar entre la madre y el feto. O sea, es el punto de comunicación entre ambos. Y la principal función, como dice Luciano, es que a través de ella van a llegar diferentes nutrientes para que el feto pueda vivir, pueda crecer y llegue a desarrollarse. Entonces, primero vamos a ver la formación de la placenta antes de hablar de placenta como tal. Eh, para ello, tenemos que hacer review de las semanas que ya vimos. Ya sé que a cada rato se los repito, pero lo que tienen que tener en cuenta a la hora que repasen, estudien embriología, es que están ocurriendo muchas cosas a la vez. Así como se está desarrollando, bueno, aquí en la primera semana, el blastocisto, también su medio se está adaptando hasta que llega un punto en el que ya solamente se trata de crecimiento. Pero en estas primeras semanas todo es parte de adaptación. Así como está creciendo el embrión, también está cambiando el medio que lo rodea para poder adaptarse a él y poder otorgarle lo mejor. Entonces, para hablar de placenta, tenemos que acordarnos un poquito de la primera semana. Ya saben que hablamos de primera semana después de que se concreta la fecundación y tenemos nuestro cigoto y va a ir segmentándose hasta formar el blastocisto, que se transporta y bueno, se va a implantar, eh, se va a llegar a implantar en la cavidad uterina. Eso ya en la segunda semana. Pero en la primera semana que tenemos que recordar que nuestro embrioblasto del blastocisto va a formar el embrión y todo lo que lo rodea, que es el trofoblasto, va a formar la futura placenta. ¿Ok? Y esta cavidad de aquí, que se llama blastocele, o también le pueden decir cavidad del blastocisto. Eso es lo que tenemos que recordar por ahorita de la primera semana. ¿Ok? Justo lo que les mencionaba, ya se va movilizando el blastocisto hasta que llega a la posición, más o menos sexto, séptimo día, donde ya toma la dirección en qué parte de la superficie del endometrio se va a implantar y comienza la adhesión para que en la segunda semana ya veamos todo el proceso de implantación. ¿Qué tenemos que recordar de la segunda semana? Que hablábamos de un embrión bilaminar. ¿Alguno recuerda por qué la segunda semana hablamos de un embrión bilaminar? Aquí está justo en la diapositiva. Miren, antes hablamos de un blastocisto que tiene su trofoblasto y su embrioblasto. Pero en la segunda semana, este embrioblasto se va a dividir en dos capitas, que van a ser el epiblasto y el hipoblasto, como se puede observar acá en la imagen. El epiblasto y el hipoblasto. Entonces, por eso hablamos de un embrión bilaminar. ¿Qué más tienen que recordar de esta parte de aquí? Una cosa que no llegamos a mencionar en el momento es que para la segunda semana también vamos a encontrar dos cavidades. Una de ellas que es el blastocele y la otra que va a ser pues la cavidad amniótica, que es esta de aquí. Y ya está, que se forma justo cerca al área del epiblasto. Entonces, por eso prácticamente también se le dice la semana de los pares, porque como ven, estamos de 2, 2, 2.
sea, el embrioblasto va a tener dos capas, vamos a tener dos cavidades y también hablamos de dos polos. El polo embrionario, que es donde ocurre la implantación, o sea, el primero que llega al endometrio, y el polo abembrionario o vegetativo, que es el lado opuesto, el lado que penetra ultimito. Entonces, en esta semana hablamos dos capas en el embrión, dos láminas, dos cavidades, la cavidad amniótica y la cavidad del blastocisto o el blastocele, y los dos polos, el embrionario, que es el primero que llega, que sería justo esta zona de aquí, miren, donde está penetrando todo, y el ave embrionario, que es el lado, el ultimito, el que va a penetrar al final, prácticamente. Otra cosa que también habíamos visto era la etapa lacunar, que era el inicio de la formación de estas pequeñas lagunas, debido a que el cincito trofoblasto empezaba a aumentar, a proliferar, para prácticamente tratar de agarrarse al endometrio, por así decirlo, y favorecer el intercambio de nutrientes, porque en la zona del endometrio van a haber muchos vasos sanguíneos maternos. Entonces, de alguna manera, el blastocisto tiene que alcanzarlos para poder nutrirse adecuadamente. Y ya. Una cosa que también tienen que recordar de esta parte es que el cincito trofoblasto, además de tener la función de prácticamente proliferar para poder concretar esta penetración, este también va a ser un regulador, por así decirlo, un impulsador de esta hormona aquí, que es la gonadotropina coriónica humana. ¿Por qué es importante esta hormona? Prácticamente todo, cuando hablamos de embriología, todo son hormonas casi. Sirve para poder regular este ambiente, ¿ok? Porque se va a encargar de incrementar la progesterona, los estrógenos, lo cual va a servir para poder mantener este blastocisto y que se llegue a formar un embrión ya de tres capas y después ya se llegue a formar el feto. Entonces, para eso sirve el cincito trofoblasto, además de encargarse pues de la penetración. Un dato curioso es que cuando se hacen las pruebas de embarazo, la hormona que se llega a evaluar es esta de aquí, la gonadotropina coriónica humana. Entonces, cuando se ven números altos de esta hormona, pues se sabe que la mujer está en periodo de gestación. Y también esta es la responsable de que durante todo el primer trimestre, como es la que manda, así decirlo, es la que va a generar en la madre las náuseas, los vómitos debido al cambio hormonal, que es típico de los primeros 3 meses del embarazo. Y ya. Otra cosa que va a ocurrir es la desidualización. Esto no lo hemos visto todavía. ¿Por qué estamos regresando a la segunda semana? Porque es en este momento donde vamos a empezar a ver el desarrollo de la placenta. Es por eso que ahora tenemos que focalizarnos más en todo lo que está ocurriendo en el trofoblasto que en lo que ya vimos antes, que era lo que ocurría en el embrioblasto, en esta zona de aquí. Entonces, ¿qué es desidualización? Ok. Como ustedes saben, el blastocisto se llega a implantar en la cavidad uterina, en el fondo del saco uterino. Y el útero pues tiene varias capas. Entonces, en la capa en la que se va a implantar es en el endometrio, que es la capa más interna, por así decirlo, eh, en la capa funcional del endometrio. Entonces, ¿qué significa desidualización? Es la adaptación de este endometrio para ser el ideal para poder otorgar los nutrientes necesarios al blastocisto. ¿Cómo ocurre esto? Como ya les mencioné, el cincito trofoblasto se va a encargar de que aumente la gonadotropina coriónica humana. ¿Y esta qué hace? Va a incrementar a su vez el estrógeno y la progesterona. Este aumento hormonal es el que va a generar el cambio en el endometrio y se va a pasar a llamar deciduo. Por eso se le dice decidualización. ¿Qué es la deciduo entonces? Es endometrio, pero altamente modificado, especializado, para poder nutrir adecuadamente al blastocisto, para poder mantenerlo. Eso es deciduo.
Y aquí, bueno, para que lo recuerden más o menos, les puse lo que ya habíamos visto, parte de lo que era el ciclo uterino, ¿ok? Que es en total 28 días, el día 0 hasta más o menos el día 4, que es el periodo de menstruación, donde se pierde la última capa del endometrio y después empieza la fase proliferativa, donde se va recuperando esta capa. Llega el día 14, que es el pico máximo hormonal, el punto exacto para que haya implantación, y después la fase secretora, donde hay alta producción hormonal. Si llega a haber fecundación, ocurre este cambio. Si no hay fecundación, esta capa que se ha formado se vuelve a perder y regresamos otra vez a la menstruación. Y así se repite el ciclo constantemente. Y ya, eso es prácticamente lo que ocurre en la desidualización. Acá les coloqué la imagen. Este es el endometrio en fase secretora. ¿Qué es la fase secretora? Después de la ovulación. ¿Ok? Así se ven las glándulas. Como pueden ver, lucen algo, se les dice tortuosas, pero también se las menciona como en serrucho, así. Y si llega a haber fecundación, pues entonces este tejido va a cambiar y va a pasar a verse así y a llamarse deciduo, altamente especializado, muy vascularizado por la influencia hormonal, tanto de la progesterona como del estrógeno. Ahora, se los menciono de una vez, ya que estamos hablando de decidua. Más adelante esta decidua se va a especializar. ¿De acuerdo a qué ubicaciones? Aquí ya tenemos un embrión de muchas semanas más, pero es solamente para que vean la decidua. Hay tres tipos: la basal, la capsular y la parietal. ¿Ok? ¿Cuándo le decimos basal? Cuando está directamente en contacto con el trofoblasto. El trofoblasto son estas células que invaden. La zona donde se realizó la implantación. La zona que está más cerquita, esa va a ser la decidua basal. Después tenemos la decidua capsular, que es esta que les señalé de color celeste. La decidua capsular es aquella que envuelve el saco gestacional, ¿ok? Esta de aquí, que está más cerca, es más íntima. ¿Y qué ocurre con ella? Es temporal, porque a medida que va creciendo el feto, esta se va a perder. Entonces, ahí la podemos ver porque el embrión está pequeño, pero más adelante va a ir creciendo y creciendo y esta ya prácticamente se va a degradar, la vamos a dejar de ver. Y por último, la decidua parietal, que no es nada más que el resto de endometrio que está rodeando todo. Esa es la decidua parietal. Entonces, en total, la podemos dividir en tres: la basal, en contacto con el trofoblasto, la zona en la que se implantó, acuérdense, en la segunda semana. Después está la capsular, que rodea todo el saco como una cápsula, y la parietal, que es la más lejana, que ya es prácticamente toda la parte de la cavidad uterina, del endometrio de la cavidad uterina. ¿Tienen alguna pregunta en la parte de deciduo? Es prácticamente el endometrio adaptado, especializado. Por eso cambia el nombre. Acuérdense bien de esta palabrita porque en placenta nos va a salir bastante la parte de decidir. Y ahora, después de este salto temporal, regresamos a nuestra realidad en la semana 2, para que recuerden más o menos cómo continuaba el proceso de invasión hasta que se forman lo que eran los sinusoides maternos, que son estos vasos congestionados, dilatados, penetrados por el sincito trofoblasto, que se van a encargar de intercambio proteico, de intercambio gaseoso. Esa es la principal función de los sinusoides maternos. Y ya, esto seguimos en la segunda semana. Se forma a partir del día 11, día 12.
Ahora sí, ya podemos hablar directamente de lo que es el inicio de la placenta, la circulación útero-placentaria. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos del crecimiento del trofoblasto, también hablábamos de vellosidades. Se formaban diferentes vellosidades. Unas eran primarias, otras secundarias, otras terciarias. Eso dependía del momento en el que iban avanzando. ¿Cuándo se van a formar las primeras vellosidades? Acá, en los libros dicen el día 14. Yo revisé su teoría, primero les mencionan el día 14, después les dicen del día 11 a 12. Entonces, por eso les abrí la ventana del día 11 al día 14. Pero se los aclaro por si acaso. Se dice que empieza la circulación útero-placentaria con la aparición de las primeras vellosidades, ¿ok? Que son prácticamente citotrofoblasto y sin citotrofoblasto, que es lo que rodea, ¿ya? ¿Y cómo voy a saber qué es eso? ¿Dónde está? Acá lo pueden ver en la imagen. Todo esto de aquí es el citotrofoblasto. Y esto que está encargándose de invadir es el sincitotrofoblasto. Entonces, cuando el citotrofoblasto empieza a invadir también al otro, es cuando se empiezan a formar estas vellosidades. Y ahí podemos decir que ya está iniciando la circulación útero-placentaria. ¿Ok? Aquí también hay una importancia de la gonadotropina coriónica humana, que es la que vimos, la que produce, bueno, no, la que estimula el sincitotrofoblasto. Esta se va a encargar de mantener el cuerpo lúteo. ¿Para qué? Lo que ya les mencioné, regulación hormonal. Para el que no se acuerde, les puse acá review qué era el cuerpo lúteo. Lo vimos en la parte del ciclo ovárico. ¿Ok? ¿Se acuerdan del folículo que tiene el ovocito? Y este va evolucionando, evolucionando, hasta que en el día de la ovulación libera el ovocito y se queda vacío y queda lo que es el cuerpo lúteo. Y este solamente se encarga de regular hormonas. Si no hay fecundación, se degrada y lo perdemos. Y ya. Entonces, ¿qué tienen que recordar de esta diapositiva? Principalmente, cuando vemos el inicio de la circulación útero-placentaria, cuando empezamos a ver vellosidades. Y una vellosidad primaria es citotrofoblasto que penetró sin citotrofoblasto. Las dos capas que ya habíamos visto del trofoblasto. ¿Qué más ocurre simultáneamente? Pues que el cuerpo lúteo se va a encargar de lo que es la regulación hormonal, principalmente de la progesterona, pero también del estrógeno. ¿Ok? Nada más tienen que recordar esta diapositiva. Ahora, lo que les decía justo, las vellosidades. Uy, las vellosidades van evolucionando con el paso de los días. O sea, primero vamos a ver estas de aquí que son las primarias, que solo las compone el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. Yo le digo sincitotrofoblasto, bueno, ya. Pero con el pasar de los días, estas van cambiando. Primero en ellas vamos a hallar lo que es mesodermo, y ahí van a llamarse vellosidades secundarias. Este es el día 15 a 20. Miren, ya estamos iniciando la tercera semana. Pero para el final de la tercera semana ya serán vellosidades terciarias. ¿Por qué son terciarias? Porque habrá sincitotrofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo y capilares. Estas de aquí son las ideales, las especializadas en intercambio de nutrientes. La placenta madura solamente tiene este tipo de vellosidades, ¿ok? Vellosidades que ya cuentan con capilares. Mientras que las placentas inmaduras, pues van a contar con estas de aquí, que son como el inicio. Es una línea de tiempo prácticamente. Final de segunda semana, inicio de tercera semana y final de tercera semana. Las vellosidades terciarias. ¿Qué les preguntan normalmente de esto? Composición. ¿Qué compone una vellosidad secundaria? Sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo. Y una terciaria,
lo mismo sumado con capilares. Y una primaria solo sin sitio trofoblasto y sitio trofoblasto. Eso es lo que les preguntan en esta parte. Aquí hay, para que lo vean también, es lo mismo, prácticamente el cambio. Aquí está una primaria porque tiene el citotrofoblasto y el sin citotrofoblasto. Aquí esta es una terciaria porque cuenta con capilares. Y esta una secundaria porque tiene mesodermo, pero no tiene capilares. Y ese es el proceso de cambio. Estas van evolucionando entre la segunda y la tercera semana. Solamente eso tienen que recordar de vellosidades. Aquí, para que recuerden qué está pasando a la vez, en la tercera semana estamos pasando de vellosidad secundaria a vellosidad terciaria, pero el embrión también está cambiando, ¿se acuerdan? El embrión se vuelve trilaminar. ¿Se acuerdan cuáles eran las tres capas que se forman en el embrión? En el proceso de gastrulación. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Exacto. Las tres principales capas de donde van a derivar todos los órganos. Entonces, perfecto, ya lo tienen en cuenta. Mientras está ocurriendo esto en el trofoblasto, nuestro embrión también está cambiando. Se están formando las capas. Aquí, esta es una imagen así como un corte para que vean cómo está yendo la invasión. Como ustedes saben, el útero tiene varias capas. Las que nos importan en el proceso este, de penetración, de implantación, van a ser el endodermo y el miometrio. ¿Por qué el endodermo? Porque ahí ocurre la implantación. ¿Y por qué nos importa el miometrio? Porque el embrión no debe llegar ahí. Si llega ahí ya es una patología. Entonces, aquí pueden ver la implantación del embrión. Esto será más o menos terminando la segunda semana, pareciera. Y solamente llega hasta esta capa de aquí, que es la capa funcional. Todo, a ver, ¿cómo les explico? Todo esto de aquí es el endodermo. Y para abajo sí hay más tejido, pero ya es el miometrio, ¿ok? El endodermo tiene estas dos capas. La capa funcional, que es donde ocurre todo, y la capa basal. En la capa funcional va a ocurrir la penetración, ¿ok? Más específicamente en la capa compacta y llega un poco hasta la capa esponjosa. Ahí ocurre todo en el endodermo. Al miometrio no lo tiene que tocar. No lo tiene que tocar porque más adelante, si llega a penetrarlo, vamos a tener problemas en el alumbramiento. Y lo veremos en un rato cuando veamos patología placentaria. Entonces, mientras está ocurriendo esto, ya saben, la gastrulación y bueno, más adelante, formación de órganos, que todos vienen, como bien había dicho Mercedes, de la gastrulación tenemos el endodermo, el ectodermo y el mesodermo, y de ellos se van a formar todos los órganos. Y ya, aquí lo mismo. De hecho, creo que esta imagen está un poquito más clara. Tenemos las dos capas, el endometrio y el miometrio, que son las que nos importan ahora. En el endometrio va a ocurrir toda la implantación, la penetración. Aquí va a llegar el blastocisto, se va a implantar. ¿En dónde? En la capa funcional. Al miometrio no me lo toque. Y ya está. Así que ahora vamos a avanzar a la cuarta semana. Esto es para que recuerden lo que acabamos de ver de decidua, los tres tipos de decidua. Tenemos la decidua basal, la parietal y la cápsula. Aquí no podemos ver la basal porque es un corte así, pero sí podemos observar la capsular y la parietal. Pero acuérdense que la basal, pues es la que está en contacto,
es la que está en contacto con esta zona, con la zona del trofoblasto. La decidua capsular, como saben, va a envolver todo el saco, mientras que la decidua parietal es aquella que va a estar a los alrededores. ¿Dónde ocurre la implantación? Esto sí es pregunta de examen. Pared posterior en la línea media del útero. ¿Ok? ¿Por qué les preguntan esto? Porque hay anormalidades a veces en la implantación donde el blastocisto se llega a implantar muy cerca del cuello uterino, del cervix. Entonces eso más adelante representa un problema. La zona donde debe ocurrir la implantación es en la pared posterior en la línea media, como se observa justo aquí. Pared posterior cerca de la línea media. Y ya. Acá, esto es para que vean el avance de la decidua. Este es en la 8ª semana, lo que les decía. La decidua basal en contacto con el trofoblasto. La capsular rodeando todo el saquito. Ahí está de verde. Y la parietal, bueno, lo que va a conformar la cavidad uterina. Igual aquí, 12ª semana, como ven, es prácticamente el mismo patrón. Cerca al trofoblasto, que más adelante cambia de nombre, ahí lo veremos, va a estar la decidua basal, rodeando todo el saco, la decidua capsular, y ya el resto de la cavidad uterina va a ser la decidua parietal. Aquí, en las 20 semanas ya vamos a ver cierto cambio. La placenta en sí, vamos a empezar a hablar de ella desde aquí, va a estar constituida por dos cosas, ¿ok? Acuérdense que toda esta zona era la zona del trofoblasto, la zona donde ocurrió la implantación primero, a lo que llamábamos polo embrionario. Entonces, a partir de este momento, a este polo lo vamos a conocer como corion velloso. ¿Por qué corion velloso? Ya estábamos hablando de vellosidades. Las vellosidades son aquellas que van a permitir el intercambio de nutrientes, intercambio gaseoso. Entonces, esta zona, el polo embrionario, va a tener una cantidad infinita de vellosidades. Por eso se le conoce como corion velloso. Y la otra parte que va a conformar la placenta es la decidua basal. Ya le mencionamos, la que está en contacto con esta zona. Entonces, placenta, dos porciones. La decidua basal, que pertenece a la madre, y el corion velloso, que pues es del embrión, es del feto. ¿Qué más podemos ver? Ya vamos a ver que el saco vitelino casi se está reduciendo. ¿Por qué? Porque el feto ya está aumentando su tamaño y ya más adelante va a ocupar toda la cavidad uterina. Y aquí no vemos casi decidua capsular porque el feto ha crecido tanto que prácticamente esta ya se está degenerando. Lo que sí vemos es la decidua parietal que como siempre está en toda la cavidad uterina, en los alrededores. Aquí para la semana 22, lo mismo, esta zona de aquí compone lo que es la placenta, la zona de intercambio. El corion velloso que lo proporciona el feto y la decidua basal, que es la zona en contacto, que lo proporciona la madre. Aquí ya no vemos prácticamente la decidua capsular y vamos a tener la unión de dos membranas, una que es el corion y otra que es el amnios. ¿Por qué? Porque así como tenemos un lado embrionario, acuérdense que teníamos un lado que era el lado abembrionario, o sea, el lado que fue el último en implantarse. Si tenemos así nuestro blastocisto penetrando el endometrio, este era nuestro polo embrionario y este de aquí, el olvidado, es el polo abembrionario. ¿Qué ocurre? El polo embrionario va a generar un montón de vellosidades, muchísimas, pero el polo abembrionario
casi ninguna vellosidad. Por eso se le conoce como corion liso, por su falta de vellosidades. Y al pasar de las semanas, este se va a fusionar con el amnios. ¿Qué es el amnios? Es una capita que se encarga de cubrir todo el saco. Se fusionan y por eso se le conoce como membrana corioamniótica, que viene de amnios y de corion, que es este corion liso sin vellosidades, de este polo. Ubíquense porque eso casi siempre debe estar para la cabecita del bebé. Y ya. Y el otro lado, la placenta, cercana al cordón umbilical. Ahí más o menos se pueden ubicar. Entonces, acuérdense de los dos polos. El corion frondoso, que está en contacto con la decidua basal, y el corion liso, que más adelante se va a fusionar con el amnios. ¿Tienen alguna pregunta en esta parte? ¿Algo que no les quedó claro? Si quieren que les repita, no hay problema, chicos. ¿Todo bien? Ya, entonces vamos a seguir. Les puse esto para que hagan review. Línea de tiempo más organizada, ¿ok? Antes de final de C3, acuérdense, les puse la prox día 11 a 14, inicia la circulación útero-placentaria. No, perdón, feto-placentaria. ¿Ya? Está en la otra diapo. Para el final de la semana 3 ya tendremos estas vellosidades que son las terciarias. ¿Qué caracterizan las vellosidades terciarias? Los capilares. Exacto. Vellosidades terciarias capilares. Perfecto. Ahora continuamos, ya nos vamos a meses. Mes 2, ya vemos en sí el polo embrionario que tiene su corion frondoso, lo que les acabo de mencionar, y el polo abembrionario que es el lado opuesto, que tiene el corion liso, ¿ok? Muy pocas vellosidades. Y ya, acá ven vellosidades escasas, después corion liso. Y para el final del tercer mes, lo que les dije de la membrana corioamniótica, se va a fusionar el corion liso con el amnios. Más adelante tengo una imagen que es IRL de la membrana corioamniótica. Y para aquí, como ha crecido tanto, el feto ya no va a haber decidua capsular o se va a empezar a degenerar, ¿ok? Debido al crecimiento fetal. Ahora, los dos componentes principales de la placenta, lo que les mencionaba, aquí estamos en el mes 4, la decidua basal, que la proporciona la madre, acuérdense que decidua es endometrio especializado, y el corion velloso, que estaba en el polo embrionario, que es todo esto de aquí. Eso es lo que va a formar nuestra placenta. Y ya, y esto es más adelante ya cuando la placenta pasa a ser madura, ¿ok? Teníamos nuestra decidua basal y la decidua basal va a empezar a tabicarse. Forma tabiques, pequeñas separaciones. A eso se le conocerá después como septos o surcos, que van a formar cotiledones. Imagínense como muchos marshmallows unidos. Esos son los cotiledones. Una placenta, si lo vemos así macroscópico, tiene más o menos entre 10 hasta 20. Entonces se van a ir formando y la parte de la decidua se va a empezar a ver de esta forma, ¿ok? Como con surcos. Y bueno, esta es la cara fetal. En un ratito, cuando veamos placenta madura, lo van a ver. ¿Qué tienen que recordar aquí? La formación de tabiques que al final van a formar los cotiledones. Y ya está. Ahora sí, ya vimos formación, la parte de la decidua basal y la parte de lo que es el corion frondoso. Ya podemos hablar de placenta madura. Cuando hablamos de aquí, pueden ver la inserción del cordón umbilical. Ustedes, los que todavía no han llevado embrio, cuando hagan práctica les van a pedir que consigan una placenta para que la vean macroscópica una semana y la siguiente semana lo van a ver ya en el microscopio para que puedan
apreciar todo el tejido. ¿Qué nos llama más la atención de la placenta madura? Sus funciones, ¿ok? Tiene una serie de funciones espectaculares que sirven para poder mantener nuestro embrión, nuestro futuro feto. Entonces, placenta, su etimología es torta. Por eso a veces también le dicen torta placentaria. Ya les había dicho esto, es un órgano transicional. Inicia más o menos en la semana 8 y ya después de que se dé la labor de parto, en el alumbramiento, esta se va a perder. ¿Ok? Y es una unidad funcional que conecta feto y madre. Aquí tiene una imagen de la torta placentaria. Esto aquí es toda la parte que va a ser la cavidad amniótica. Aquí va a estar el feto. Imagínenselo echadito. ¿Ok? Es como una bolsita que lo va a contener. Y ahí pueden ver esto de aquí que escapa es el cordón umbilical. Ahora, las funciones. Hemodinámica, ¿por qué? Ya el propio nombre lo dice. Intercambio de gases entre madre y feto. ¿Ok? El feto no tiene la capacidad de inhalar oxígeno y de que sus propios pulmones puedan realizar este intercambio. Por eso la madre es la que le otorga todos los nutrientes. Piense que la placenta prácticamente se encarga de complacer al feto, incluso si eso es a cuestas de la salud de la madre. Su principal función es darle la calidad mayor al feto. Es por eso que le otorga gran cantidad de oxígeno, nutrientes en el intercambio de sangre. Después la función de membrana, justo lo que les decía, para intercambiar tanto desechos como nutrientes. Endocrina, porque produce sustancias, enzimas, hormonas que van a preservar todo este ambiente. Y por último, inmunológica de defensa. Es casi el guardaespaldas del feto, por así decirlo. Ahora, eh, las principales características, y esta es pregunta típica de examen, aunque no parezca, pregunta típica de pasito, pero de seminario. Tiene forma oval, también se le dice discoide, como un CD, y lo normal es que mida de 15 a 25 centímetros de diámetro, ¿ok? Si lo medimos así. El espesor, el grosor, de 1 a 3 centímetros. Y esta también típica, el peso, porque hay anomalías placentarias, cuando pesa muy poco, cuando pesa en exceso. Lo normal es que esté entre 400 y 600 gramos. Y por último, que va a tener dos caras. Una cara que es la cara materna y otra cara que es la cara fetal, como si fuera una moneda. Una parte va a mirar al feto y la otra parte va a mirar todo el organismo de la madre. Y ya, ahorita vamos a ver una por una las caras porque no se parecen en nada. Iniciamos con la cara fetal. Si me da mi placenta, ¿cómo reconozco en qué cara estoy? Por el cordón umbilical. Si ustedes ven la implantación del cordón umbilical, están en la cara fetal. Igual cuando ven la cara materna van a ver que nada que ver, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Cordón umbilical en la cara fetal. Se dice que es medio como traslúcido, azulado, por esta pequeña membrana que recubre. Todo lo que está recubriéndolo es el amnios, ¿ok? Y estos relieves son todos vasos sanguíneos. Aquí lo puse tapizado por el amnios. Todo esto está cubierto por el amnios y el amnios se extiende hasta el cordón umbilical. El amnios tapiza todo el cordón umbilical también. Y ya, ¿qué es la teselación? Teselación significa como patrón. Por eso acá les puse ejemplos de teselación. Miren. Son patrones. ¿Qué va a ocurrir? A medida que madure la placenta, los vasos sanguíneos, acá no se nota mucho. Bueno, los vasos, sí, sí, aquí. Ya, los vasos sanguíneos se empiezan a entrecruzar, ¿ok? A formar una especie de patrones. A eso se le conoce como teselación. Es porque hay una gran vascularización prácticamente. Y eso significa que se forman patrones por los vasos sanguíneos. Ya ocurre cuando la placenta es madura, cuando el feto ya es maduro. Miren, semana 35 hasta la semana 37. El periodo de gestación es de aproximadamente 40 semanas. Nosotros
Sí, yo caí en esa, me le preguntó un doctor, ¿cuántas semanas dura el embarazo? Te dicen que dura 10 meses. Siempre, normalmente decimos los 9 meses de embarazo, pero cuando estamos estudiando la embriología, lo vemos en meses lunares. Entonces, si son 40 semanas, ¿cuántas semanas tiene un mes? 4, ya, 10 meses. Así lo sacan. Si les preguntan por si acaso, ¿cuánto dura el periodo de gestación? Dura 40 semanas, o sea, 10 meses lunares. 10 meses de 4 semanas, 10 meses de 28 días. ¿Ok? Porque ahí sí me agarraron, no quiero que también caigan ustedes. Y ya, la teselación, esta gran vascularización, este cruce de los vasos sanguíneos, aprox semana 35, semana 37. Después, acá no se llega a ver mucho. Lo que les menciono un poquito en su teoría es que en algunas placentas se va a formar un anillo como de fibra en la zona de aquí. ¿Ok? Y todo lo que está dentro de ella va a estar cubierto de láminas. Pero ocurre, no es que en todas, en algunos casos. Y ya. Y después lo último, que es la fibrosis subcoriónica, que no son nada más que pequeñas capitas blanquecinas, como plaquitas, que se van a llegar a formar, que pueden ser inclusive calcificaciones de calcio, muy pequeñas. No es nada patológico. No ocurre en todas las placentas, solo en algunas. Lo más importante de aquí, toda la cara fetal está tapizada por el amnios y van a hallar el cordón umbilical. Ahora van a ver la cara materna, van a ver que no se van a Ya su confundir. tema, ¿no? Ya no te va, no te tiene porque ya. Uy, Alison, tu micro. Allá, gracias. Esta es la cara materna. No se parecen nada, por eso les digo, imposible que se confundan. Eh, Tienen lo que acabamos de ver hace un ratito, los cotiledones. Miren, son estos de aquí. Les dije marshmallows, pero ojalá parecieran marshmallows, chicos. Son estos aproximadamente 10 a 20. Eso también viene en un examen. Eh, en algunas clases les mencionan 15, pero 15 es la media. Me acuerdo muy bien que en un examen habían puesto marca la respuesta verdadera. La respuesta verdadera era que la placenta tiene entre 10 a 20 cotiledones. Pero muchos no la marcaron porque decían, pero si me dijeron que tiene 15, 15 es la media, ¿ok? Se abre, se amplía el rango porque no para todos es igual, ¿vale? Entonces, características de la cara materna, va a estar insertada en la pared uterina. Ya habíamos visto, sí lo vieron a la hora que estábamos viendo la parte de deciduo basal. Esta es la cavidad uterina. Disculpen mi dibujo. Ya. Acá va a estar todo lo que es la cara materna, cerca al útero, insertada en la cavidad, en la pared uterina prácticamente. Y ya. Es de un color rojo vinoso, ¿por qué? Porque hay mucha hemoglobina fetal. Eso es lo que le da este característico color rojo, a diferencia de la cara fetal que es casi azulada porque está tapizada. Y también se dice que está empedrado, por así decirlo, por los cotiledones que parecieran como ladrillitos. Al momento del alumbramiento, o sea, primero va por el trabajo de parto, nace el bebé y después en el alumbramiento tiene que caer la placenta. Lo que nos había contado una doctora es que se tienen que contar los cotiledones, porque si se queda uno, hay un gran riesgo de que la mujer sufra una hemorragia después de haber dado a luz y que fallezca por eso. Entonces, siempre se tienen que contabilizar los cotiledones, que no quede ninguno, que toda la placenta llegue a salir. Si sale completa, perfecto. Y ya, luego tenemos los surcos intercotiledones, que son estos de acá. Acá hay un doctor en práctica, típica pregunta, te pone un zoom de la placenta y una flechita así, y varias opciones. ¿Qué hay ahí? Te pone todas las opciones. Yo marqué cotiledones. No, es el surco. Surco intercotiledones. Bueno, surco intercotiledones, vamos a decirle. Ya. El surco entre cada uno de ellos. ¿Ok? Y ya. Y por último, la capa de Nita Butch también
viene en exámenes, porque nadie le presta atención a este dato. A veces te lo mencionan en la teoría, a veces te lo colocan en el PPT, que es la capa de Nittawuch. Como ustedes saben, toda nuestra placenta se forma del trofoblasto. Y el trofoblasto se divide en dos capitas, pues. El sincitotrofoblasto, que ya lo vimos, que es el que invade, y el citotrofoblasto, que es el que rodea, el más cercano al embrión. A medida que se vaya desarrollando el embrión, se llega a desarrollar el feto, estas dos capitas, el cito y el sincitio, van a condensarse y van a formar como una lámina que recubre toda la cara materna. ¿Ok? Eso es lo que da la apariencia de que sea como brilloso, ¿vale? Por eso se ve como un poco brillante, como si estuviera barnizado. ¿De qué se encarga esa capa? Lo que les dije, cuando hablamos de implantación, nosotros hablamos de endometrio y el miometrio no lo tenemos que tocar porque es peligro. Entonces, esta capa se va a encargar de que no se llegue a penetrar este miometrio. Es por eso que previene patologías placentarias, ¿ok? Es la que va a evitar que se invadan las capas del útero que no deben ser invadidas. Muy importante y siempre lo he visto que lo preguntan y siempre caemos en lo mismo. Entonces, acuérdense, capa de Nittawuch va a recubrir toda la cara materna, ¿vale? Y ya eso sería toda esta parte, chicos. Y otra parte que compone la placenta, el cordón umbilical, que está en donde, cara materna, cara fetal. ¿Qué tal? Exacto, cara fetal. Ya, entonces aquí está nuestro cordón umbilical. Como les dije, toda la cara fetal está cubierta por el amnios. Y el cordón umbilical también está cubierto por el amnios, como si fuera su estuche y su cartuchera. Y ya, características del cordón, 30 a 60 centímetros aproximadamente. Hay anomalías del cordón también. Vamos a ver en un ratito si es muy corto, si es excesivamente largo. Y 1 a 2 centímetros de diámetro. ¿Ok? También pueden haber variaciones en la inserción. Como ustedes ven acá, la torta placentaria, normalmente el cordón se inserta justo en el centro de la torta placentaria, aquí. Pero hay casos en los que puede ser una inserción excéntrica, como les coloqué en mi lindo dibujo de una placenta. Esta es una inserción central y esto es excéntrico, por el centro prácticamente. Y ya, nada más. Anomalías, variaciones de inserción. Y por último, la estructura. ¿Ok? A mí me encanta ver el cordón umbilical porque parece una carita. Entonces, ahí lo van a sacar fácil. Cuando hablan de cordón umbilical tienen que pensar al revés. Normalmente siempre que vemos una arteria, la acompañan dos venitas. Pero en el caso del cordón umbilical es al revés. Tener una vena, que es esta de aquí, que es más grande, acompañada de dos arterias. ¿Vale? Y acá les está la imagen. Ahí está. Una vena y dos arterias. Esto aquí se ve enorme, pero es súper pequeño. Y su doctor de práctica les va a pasar el cordón umbilical y les va a decir, colócame este estilete en la arteria. Y uno se va a quedar así pensando, ¿cuál es la arteria? Lo van a sacar por la luz. Miren, la vena tiene más luz, aquí está, más luz. Y las arterias tienen una luz mucho más pequeña. ¿Por qué les decía que piensen al revés? Porque en el caso del cordón umbilical, la arteria va a transportar CO2 y la vena es la que va a aportar los nutrientes, la que va a traer oxígeno. Entonces es a la inversa. Dos arterias que traen sangre desoxigenada y una vena que trae sangre oxigenada. Pregunta típica de práctica. Y ya, aquí está la imagen IRL que les había prometido. Las dos arterias con la venita. La venita que es nuestra salvadora que va a traer oxígeno. Entonces, justo lo que les mencionaba, todo esto va a estar cubierto por amnios, todo este borde. Y Alicia, ¿qué es esto que está en el centro? ¿En qué están flotando? Se le conoce como gelatina de Wharton. ¿Ok? Esto es tejido conectivo prácticamente.
como su nombre lo dice, una gelatina donde van a estar sostenidas las dos arterias y la vena. Y ya, eso sería... ¿qué les pueden preguntar acá? Principalmente lo de las arterias y lo de las venas, porque usualmente caemos, siempre pensamos que lo normal es que la arteria sea la que lleve el oxígeno, pero acá es al revés. La vena lleva el oxígeno, la arteria sangre desoxigenada. Y ya. Acá más zoom todavía, por si quieren ver. Así lo van a ver en el microscopio. Miren, la arteria tiene su luz mucho más pequeña. ¿Ok? Por aquí es donde corre la sangre. Y esta es la vena, es mucho más grande. ¿Y qué es esto rojito que ven acá? Son glóbulos rojos, porque se está transportando la sangre. Y ya. Esas son las características del cordón umbilical. Y ahora, no crean que me he olvidado, les dije que les iba a mostrar la membrana coreamniótica, que era la suma de... ¿De qué era la suma de la membrana coreamniótica? ¿Se acuerdan? Ya sé que de corion y amnios, pero ¿de qué corion? ¿El liso o el frondoso? El liso. Ujú, perfecto, porque el frondoso es el que está formando la placenta. Entonces, acá en el ladito opuesto a la implantación está nuestro corion liso, nuestro corion olvidado, con pocas vellosidades. Bueno, ahí prácticamente ya no tiene vellosidades. Este se va a terminar fusionando con el amnios. Y ahí está. Esto es lo que vamos a ver, el corion, que es este de aquí, y el amnios, que es una capita muy delgada que recubre todo eso. O sea, la suma del corion liso, corion calvo, corion leve, como prefieran decirle, más el amnios. Y ya está. ¿Cómo lo van a diferenciar? El corion es más vascularizado, tiene más vasitos. Y el amnios es casi translúcido, es súper delgado. Entonces, esa es la membrana corioamniótica. Y ya. Mm. Ahora, para cerrar ya la anatomía de la placenta, como les estaba diciendo, está compuesto por las dos capas, ¿no? Lo que era la decidua basal y el corion, y el corion frondoso. Entonces, acá los tenemos con nombres parecidos. El corion frondoso, como la placa coriónica, como pueden ver, es más medial porque está mirando al feto, y la placa basal, que es más lateral, porque es la que va a estar mirando prácticamente al resto del endometrio, al miometrio, ¿ok? Como si fuera una bolsita. Lo del centro es la placa coriónica y vamos saliendo y hallamos la placa basal. La comunicación entre madre, feto. Y ya, entre estos dos espacios vamos a hallar el espacio intervelloso, que es la zona de intercambio, es la frontera, el espacio donde la madre va a otorgar oxígeno y el feto que otorga desecho. Es el punto donde se va a nutrir. Entonces, ya por el nombre lo pueden sacar. La placa coriónica está en la cara fetal y tiene epitelio amniótico. ¿Qué podemos destacar de ella? Que va a tener vasos coriónicos. Después está la zona de en medio, el limbo, el espacio intervelloso, que va a tener en sí, como su propio nombre lo dice, vellosidades. Y entre las vellosidades, espacios intervellosos. Fácil. Muchas vellosidades y lo que hay en medio, espacio intervelloso. Y ya. Y por último, la placa basal, también conocida como decidua basal, que es la capa materna, que está rodeada por la capa de Nitabuch, ¿ok? No se vayan a olvidar de eso. Y ya. Y también la conocemos como decidua, o sea, endometrio especializado para que el feto se pueda desarrollar, ¿ok? Entonces, eso es la anomalía de la placenta si realizamos un corte así. Y ya, ¿tienen clara esta parte? ¿O tienen alguna duda? Es lo que hemos visto. Corion, espacio intervelloso, es el punto de interacción. Y la placa basal, o sea que
es la decidua-basal. Si esta parte ya la entienden, ya podemos pasar a lo que es patología. Y esto de acá sí es el cordón umbilical, por si se lo preguntan, que está hacia la cara fetal. Aquí hay patología de la placenta. Ahorita vamos a ver varias. Traté de agrupárselas porque hay muchas. Les puse todas las de su teoría. Entonces, las he agrupado para que puedan diferenciarlas. Ahora, esto es patología menor, ¿ok? Y primero vamos a ver de forma. Esta la coloqué en su pretest. La pueden diferenciar por la imagen, por el nombre. Es fácil de diferenciar. La placenta bipartita, doble o bilobulada. ¿Qué quiere decir? Acuérdate, ¿cuántos cotiledones tenía la cara materna? ¿De 10 a 20? Exacto, 10 a 20. ¿Y qué ocurre en la placenta bipartita? Se supone que, lo que les dije, todos deben estar unidos, abrazándose, pero en la placenta bipartita se van a separar en dos grupos, se van a pelear. Y solamente les va a unir una membrana, ¿ok? Esta membrana de aquí. Por eso se le conoce como placenta bilobulada. Miren, supongamos que acá hay 10 y acá hay 10. Están separados. Pareciera que fueran dos tortas placentarias, pero no, es solamente una que se divorció. Esa es la placenta bipartita, bilobulada, doble. En su examen les pueden poner cualquier nombre. Así que ténganlo en cuenta. Riesgo, hemorragia, infección. ¿Por qué? ¿Qué sucede si parte de esta torta placentaria se queda dentro? eh, la madre sufre hemorragia y puede fallecer durante el parto. Y ya está. Luego tenemos lo que es el lóbulo accesorio, ¿ok? No lo confundan con la bilobulada. La bilobulada es casi como una repartición equitativa y lo une en una membrana. Pero en el lóbulo accesorio es un cotiledón o dos o tres rebeldes que se escaparon. Miren acá, por ejemplo, acá hay, digamos que uno, dos, tres que se han escapado. ¿Ok? ¿Y qué los van a unir? Vasitos sanguíneos. Ese es el lóbulo accesorio, como su bolsito. Y ya. Uno más se llega a separar. Los unen vasos. Riesgo el mismo. Se queda un cotiledón, estamos en problemas. Puede haber hemorragia. Y por último, la placenta membranácea. Nosotros estábamos hablando del espesor de la placenta, que era aproximadamente de 3 centímetros, o sea, ese grosor. 2 centímetros, 3 centímetros. ¿Qué ocurre con la placenta membranácea? Es muy grande, sí, eso sí, pero es muy delgada, es una capita mínima. Entonces, ¿cómo algo así puede llegar a mantener a un feto, puede abarcarlo prácticamente? Es imposible. O sea, tiene gran superficie, pero es muy poco funcional porque es demasiado delgada. ¿Y qué ocurre? Puede generar muerte fetal o también puede, durante el periodo de gestación, desprenderse. Y eso también provoca el fallecimiento del producto, o sea, del embrión del feto. Y ya. Esa es la placenta membranácea. Sáquenlo por el nombre, como una pequeña membrana, delgada, muy grande, pero no ayuda en la formación como debería ayudar la placenta. Luego está la placenta marginata. Esta parte de aquí, cuando les estaba hablando de placenta en sí, les dije que en algunos casos, no en todos, se puede formar un pequeño anillo como de fibra alrededor de la placenta y toda la parte del centro está cubierta por amnios. Eso es la placenta marginata. Aquí está lo que les mencioné, el anillo de fibra, todo esto de aquí, y todo esto del centro es la cara fetal. ¿Ok? La placenta marginata no debería representar un problema, a menos que estemos hablando de esta otra, que es la placenta circunvalata. Miren, el anillo está demasiado cercano al cordón umbilical, entonces la cara fetal es muy pequeña, aunque esté revestida de amnios, es demasiado pequeña, está ocluyendo prácticamente toda la zona. Entonces, eso sí representa un riesgo. Acá tienen un ejemplo. Este es marginato.
el anillo fibroso no es tan cercano al cordón umbilical, deja un espacio para la cara fetal. Esta es la placenta circunvalata. Miren. La cara fetal es muy pequeña y acá inclusive podemos llegar a ver los cotiledones. Está ocluyendo, genera un daño. Esa es la principal diferencia entre las dos, ¿ok? La circunvalata, la más peligrosa. A ver. Ahora, mi parte favorita de explicar. Placenta gemelar. ¿Qué tienen que tener en cuenta? No sé si conozcan gemelos, mellizos, no, no es lo mismo. Eh, Hay dos tipos de gemelos, ¿ok? Los gemelos disigóticos, que se conoce como gemelos fraternos o vulgarmente un poquito como mellizos, y los gemelos monocigóticos, que son gemelos idénticos, que eso sí los conocemos como gemelos. No, los de Gravity Falls no eran gemelos, chicos, eran mellizos, por si acaso. Porque los gemelos idénticos siempre van a ser del mismo sexo. Y ahorita les voy a explicar por qué. Eh, Vamos a empezar con los monocigóticos, ¿ok? Gemelos idénticos. Tenemos que remontarnos a la fecundación. Sé que ya están cansados de la fecundación, pero este va a ser el último review de la fecundación. Tenemos óvulo y espermatozoide, ¿ok? Se llega a formar el cigoto. ¿Por qué decimos que son monocigóticos? Porque un solo cigoto va a empezar a segmentarse, a hacer mitosis y formar más células, pero va a haber un momento en el que este se va a separar, ¿ok? Como ven aquí. Y de tener un solo blastocisto vamos a pasar a tener dos, pero todo partió de un solo cigoto, que por genética normalmente es, o sea, es más común dependiendo de si hay gemelos monocigóticos en tu familia, es más común que ocurra, se va a separar este blastocisto a medida que pasen los días y vamos a tener dos productos. Cada uno se va a continuar desarrollando. Por eso se le conoce como monocigóticos. Y por eso son gemelos idénticos, o sea, en sí es un solo cigoto. Iba a ser un solo producto, pero se desprendió y ahora son dos productos. Tienen las mismas características genéticas, por eso ambos son del mismo sexo, o sea, tienen que ser ambos varones o ambas mujeres, porque cargaron el mismo, o cromosoma XX o XY, un solo cigoto, y ya. Aquí, ¿qué va a ocurrir? Depende de cómo va a ser la división, es que vamos a hablar de diferentes tipos de gemelos, ¿ya? Si ocurrió antes del tercer día, entonces se van a implantar separados. Son iguales, pero se implantan separaditos. ¿Qué quiere decir? Cada uno va a tener su amnios y cada uno va a tener su corion. ¿Ven? Cada uno se implantó donde quiso implantarse, prácticamente. Son gemelos independientes. Esto es lo que produce menor riesgo, ¿vale? Si la separación ocurre antes. Después del día 3 al día 8. Miren, acá tenemos dos embrioblastos, pero solamente hay un trofoblasto. Entonces, la implantación va a ser igual para ambos. Van a compartir corion, por no decir van a compartir placenta. Pero cada uno va a tener su saquito amniótico. Y por último, ya cuando la separación es más tardía, del día 8 a 13, tenemos un embrioblasto, un trofoblasto. La separación va a ocurrir después, miren, justo aquí. Entonces van a compartir tanto corion como el amnios. Están juntitos, en la misma bolsa, prácticamente. Comparten todos, nutrientes, todo. ¿Qué ocurre con los siameses? Cuando esta separación ocurre después del día 13, es que se van a producir estos casos. ¿Por qué? Porque ya para el día 13 prácticamente casi estamos entrando a la tercera semana. ¿Y qué pasa en la tercera semana? Gastrulación, organogénesis. Es por eso que estos gemelos van a llegar a compartir órganos, como es en este caso la piel, ¿ok?
cuando la separación ocurre después. Pero si ocurre antes, pues tenemos este resultado, que son dos productos idénticos. Y ya. Los gemelos monocigóticos son los que tienen más riesgos. Eh, Son embarazos muy peligrosos. Y lo principal para todos estos casos, sea la separación gemelar en el día que sea desde el día 3 o sea después, el principal riesgo es un parto pretérmino, o sea, un parto prematuro, aproximadamente el 60% de los casos. Después, lo que es el gemelo evanescente, que esto ocurre en los primeros 3 meses. ¿Qué va a pasar? Se va a desarrollar un producto y el otro simplemente se va a disolver, se va a absorber. Entonces al final solamente va a poder llegar a desarrollarse totalmente hasta la etapa fetal, uno de ellos. Luego está el feto papiráceo. Acá les mostré una imagen, aquí está. Esto es un feto papiráceo. ¿Qué pasó aquí? Es una momificación. Se llegó a desarrollar parcialmente, uy, ¿qué pasó? Se llegó a desarrollar parcialmente, pero hasta el segundo trimestre ya no pudo desarrollarse, entonces como ya es grande, no se puede absorber totalmente, queda casi momificado en la placenta. Luego está lo que ocurre en el 15% de los casos, que es síndrome de transfusión gemelo-gemelo, que a mí me lo explicaron como un gemelo ladrón. ¿Qué ocurre? La madre está brindando nutrientes para ambos, pero uno de ellos va a absorber más que el otro, le va a robar a su gemelo. Es por eso que al momento de nacer, unos nacen con muy bajo peso y otros con un peso ya más adecuado, porque acuérdense, la mayoría de ellos son prematuros. Y luego está los siameses. Esta división es dependiendo de dónde está la unión. Los craneópagos, la unión es en la parte del cerebral, o sea, la bóveda craneana, toracópagos, que es a nivel del tórax, y así. Ya. Ahora, la otra cara de la moneda, los gemelos disigóticos, que sí tienen muchísimo menor riesgo. De nuevo fecundación, chicos. ¿Por qué son disigóticos? Dos cigotos, ¿ok? No son genéticamente iguales. Son solamente dos hermanos que tuvieron la dicha de desarrollarse al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, en el momento de la fecundación, van a haber dos ovocitos dispuestos a ser fecundados y como saben llega una gran cantidad de espermatozoides. O sea, esto prácticamente depende de la madre, porque los espermatozoides de que llegan, llegan. Ya, en eso no hay problema. Llegan los espermatozoides y los espermatozoides son ovocito que encuentro, ovocito que fecundo. Entonces, van a fecundar estos dos ovocitos y se van a formar dos cigotos. ¿Ok? Ahora, aquí hay dos posibles resultados. Miren, que cada uno se implante donde quiere implantarse. Por ejemplo, esta es la cavidad uterina y uno se implanta justo aquí y el otro se implanta aquí. Ya, perfecto. Entonces tienen el amnios y tienen el corion separado. Como ven aquí, miren, hay dos zonas de implantación. Entonces estamos hablando de dos futuras placentas. Listo, no hay problema, muchísimo menor riesgo. Pero está la posibilidad de que justo decidan implantarse en la misma zona, como ocurre aquí. Ya, por ejemplo, se implantan justo aquí. Entonces, van a compartir amnios, pero van a tener cada uno su propia bolsita. Y obviamente es un embarazo mucho menos riesgoso que en el caso de los monocigóticos. Y está. Y el resultado son gemelos fraternos que sí pueden ser del mismo sexo o pueden ser de diferente sexo. Ya, eso va a depender de la suerte, digamos. Nada más. Aquí lo que les dije. Esto es feto papiráceo. Está momificado, está todo rodeado. No se llegó a desarrollar, tampoco se llega a desvanecer totalmente. Y esto de aquí no es una anomalía placentaria, pero es solamente, ay, es solamente para que lo vean.
esta es una placenta gemelar. Ahí están las dos tortas placentarias con sus cordones umbilicales. Y aquí una más que es de trillizos. ¿Ok? 3 cordones umbilicales y ahí se ven 3 tortas placentarias. Chicos, no vayan a confundir estas tortas gemelares con la placenta bipartita. La placenta bipartita solamente tiene un cordón umbilical, ¿ok? Así que no se vayan a confundir entre ellas. Y, y ya, ¿tienen alguna pregunta con esto de los gemelos? Lo pueden sacar por el nombre. Monocigóticos, de un cigoto partió todo. Dicigóticos, dos ovocitos, dos ovocitos secundarios fueron fecundados. Por eso son diferentes. Ahora, esto es más general. Vamos a ver la parte de anomalías de peso. Lo que les mencionaba, que tienen que recordar que la placenta pesa entre 400 a 600 gramos. Esa es la media. Si pesa más de 600 gramos, son señales. ¿Ok? El problema no es en sí el peso, sino es que está indicando un problema, que puede ser, por ejemplo, eritoblastosis fetal. ¿Qué significa eritoblastosis fetal? Porque yo fácil les puedo poner todos los significados, pero ¿qué es? Eh, Ustedes saben, nosotros tenemos factores proteicos en la sangre, que es el RH. Traducido al español, algunos somos O positivo, O negativo, AB positivo, AB negativo, A positivo, etc. Entonces, esto es hereditario. Pero ¿qué va a ocurrir si una madre tiene su RH negativo y su bebé tiene su RH positivo, porque lo heredó de su padre? En este caso, se genera lo que es la eritoblastosis fetal. La madre es como si le hicieran una transfusión con la sangre incompatible. Lo va a reconocer como un problema, como un parásito, una amenaza. Entonces, la madre va a empezar a producir inmunológicamente una defensa. O sea, su propio cuerpo va a atentar contra el feto. Eso es la eritoblastosis fetal. ¿Y cuál es una señal de que está ocurriendo esto? Que la placenta tenga un gran tamaño, que esto puede generar la muerte fetal o faltas en el desarrollo. Después, la sífilis congénita, ya saben que es una enfermedad de transmisión sexual, y la diabetes sacarina, que su alias, diabetes tipo 1, o la diabetes insulino dependiente, que es la hereditaria, la que se presenta desde una edad temprana, ¿ok? Ahora, señales, 400 gramos, la placenta. ¿Qué nos puede señalar? Que fue una labor de parto prematura, antes de que se completaran todas las semanas. Después, lo que es diabetes. Y por último, preeclampsia. La preeclampsia es una condición en la que la madre se va a presentar hipertensa. ¿Ok? Eso es preeclampsia. Entonces, una señal es que también la placenta va a tener un menor peso. Y por último, esto ya es dependiendo de las condiciones. Por eso les puse los Andes para que se acuerden. Como ustedes saben, nuestro cuerpo se adapta de acuerdo a su entorno. Entonces, las poblaciones que viven en sitios que tienen varios metros sobre el nivel del mar tienen que adaptarse porque a esos niveles hay muy bajo oxígeno. Así que por eso ellos tienen una hemoglobina más alta. Si una mujer embarazada está en una zona de altura, por un mecanismo de compensación, la placenta va a ser mayor, porque va a tratar de, acuérdense que es hemodinámica, tiene que hacer que el oxígeno viaje. Entonces, si hay poco oxígeno como compensación, hay un mayor trabajo. Por eso se va a ver reflejado como un mayor peso. No es patológico, es algo normal que ocurre, ¿ok? Esta compensación. Es prácticamente una forma de defensa para poder abastecerse de nutrientes. Como que tengas hambre y bajes a comer algo más. La placenta trabaja porque no hay suficiente oxígeno, algo así. Ahora, ¿tienen clara esta parte? ¿Alguna duda en lo de eritoblastosis fetal? Prácticamente es como la incongruencia de RH. Solamente ocurre si la madre es negativa y el feto es positivo, ¿ok? Eh, Ahora, las anomalías de cordón umbilical, hay 3 tipos.
no, perdón, 4 tipos. Lo que les mencioné de la inserción es normal. Usualmente tenemos nuestra torta placentaria. La inserción debe ser céntrica, ¿ok? Pero en algunos casos, como en la marginal, el cordón umbilical va a estar localizado en otros lugares de la cara fetal. Por ejemplo, la marginal es en raqueta. ¿Por qué en raqueta? Eh, el cordón umbilical va a ser excéntrico, va a estar casi al borde. Entonces pareciera una raqueta, miren. Y ya. Luego está la velamentosa. Esto de aquí es la cara fetal, ¿ok? Pero miren, el cordón ni siquiera es que esté excéntrico aquí, sino que está por fuera. ¿Y que lo une? Una membrana. Esto es la inserción velamentosa. Está por fuera, ya es un exceso, ¿ok? Está muy excéntrico, ni siquiera está en la cara fetal prácticamente. Las anomalías de longitud. La más importante de las dos, acuérdense que el cordón debía medir aprox 30 a 60 centímetros, ¿ok? Problemas, que sea muy largo o que sea muy corto. Principalmente el problema va a ser cuando es muy largo, porque hay casos en los que el cordón umbilical llega a medir hasta 100 centímetros. Entonces, ¿qué va a generar eso? Puede ser que el propio feto eh, se asfixie con el cordón umbilical o que se formen nudos. Mire, y aquí tenemos otra anomalía, anomalía de vasos. ¿Cuántos vasos tiene el cordón umbilical, chicos? ¿Recuerdan? 3. Ujú, 3. Son 2 arterias que llevan sangre desoxigenada, o sea, que llevan CO2, y una vena enorme que va a llevar oxígeno, ¿ok? 2 arterias y una vena. Ya. Hay anomalías en las que solamente va a haber una arteria, como en este caso de aquí. Aquí debería haber otra, para completar la carita. Pero solamente hay una arteria que es la que se va a llevar los desechos. Y lo que les mencionaba hace un ratito, los nudos. Eh, Cuando el cordón umbilical es muy largo, se pueden formar nudos. Hay 2 tipos, nudos verdaderos, nudos falsos. Nudo verdadero, literal, un nudo, como el que le haces a tu agujeta. Así, miren. ¿Qué pasa con eso? Es como tener una manguera y si tú la nudas, ya no va a haber corriente, ya no va a haber paso de agua. En este caso, lo que se está transportando es sangre. Si anudamos el cordón umbilical, al feto no le va a llegar suficiente oxígeno y no va a poder eliminar adecuadamente sus desechos. Entonces, puede producir hipoxia y muerte, muerte fetal. Y luego están los nudos falsos. Esto pareciera un nudo, pero en realidad es una variación en la anatomía del cordón umbilical, ¿ok? Es prácticamente más tejido y no es dañino, es totalmente benigno, pero a los doctores a veces sí les puede dar un buen susto. Nada más. No genera ningún daño. Ahora sí, ya vimos todo lo que es patología menor eh, en placenta y en cordón umbilical. Ahora vamos a ver patología mayor, que son 3 casos. El primero que es el caso de inserción. ¿Ok? Esto se los había mencionado un poquito. Nosotros tenemos nuestra cavidad uterina y normalmente, ¿dónde debe ocurrir la implantación? Lo que les dije, en el fondo uterino, cerca de la línea media. ¿Sí? Y ya, perfecto, ahí no pasa nada. Pero en algunas ocasiones el blastocisto se puede implantar muy cerca al cérvix. Entonces, lo normal que debería ocurrir es que primero salga el feto y después en el alumbramiento sale la placenta, al final. Pero en las anomalías de placenta previa, y como la placenta está tan cerca al cérvix, esta es la que va a salir primero y después es lo que va a salir es el feto. Y el riesgo es hemorragia.
lo principal. Y bueno, consecuencia de la hemorragia, un shock hipovolémico y muerte. Luego, las otras anomalías que son por desprendimiento. La primera anomalía es por defecto. ¿Qué quiere decir? Que antes de que haya labor de parto se va a desprender la placenta. ¿Ok? Y este desprendimiento va a generar una hemorragia previo a la labor de parto. Es una inserción normal. Y luego está por exceso. Al momento del alumbramiento debe salir la placenta, pero en este caso no va a salir. ¿Por qué? Lo que les mencionaba de la implantación. La placenta debe llegar hasta cierta área de la pared uterina, o sea, solamente invadir lo que es endometrio. No debe llegar al miometrio, ¿ok? Pero en este caso, cuando estamos hablando de desprendimiento por exceso, lo que ocurrió es que sí hubo una mayor invasión del cincito trofoblasto, ¿ok? Esta invasión fue mayor, entonces tenemos varios tipos de invasión. La primera que es la placenta acreta, después la placenta increta y por último la placenta percreta. ¿Qué es cada una? Va a depender de hasta dónde hubo invasión. Por ejemplo, cuando es una invasión mínima, va a ser la placenta acreta, ¿ok? Invade un poco de miometrio. Es la menos riesgosa. La placenta increta es cuando ya hubo prácticamente una invasión de todo el miometrio. Y la placenta percreta va a ser cuando la invasión ya va más allá, ¿ok? Ya atravesó toda la placenta, ya atravesó la pared uterina. Esas son las anomalías por exceso. ¿Cuál es la solución en estos casos? Como saben, tiene que salir toda la placenta si no hay riesgo de hemorragia. Tienen que bajar todos los cotiledones. En este caso, como ha invadido un área que no debería, esto es mucho más complicado. Entonces, lo único que queda es una histerectomía, o sea, remover el útero de la madre para poder salvarle la vida. Si no, va a fallecer por hemorragia. Y ya, esos son los dos. Eh, Inserción, les hago review. Inserción, la placenta previa, un error al momento de la penetración. La inserción ocurre cerca del cervix, entonces la placenta va a salir primero. Luego, errores por desprendimiento, por defecto, cuando antes de la labor de parto se desprende la placenta y por exceso de invasión, no se va a poder liberar la placenta en el alumbramiento. Y lo último que son las neoplasias, que hay dos tipos. La primera que es la enfermedad del trofoblasto, que es una condición muy rara en la que el trofoblasto va a empezar a invadir áreas de el útero que no debería y se va a ver diferente su tejido a como debería ser, ¿ok? Es una variación enorme y se le conoce como embarazo molar porque forma estas zonas así a lo largo de toda la cavidad uterina. Esa es la enfermedad del trofoblasto. Es una degeneración de este tejido. Y luego, en pacientes neoplásicos, que haya una metástasis en la placenta. ¿Ok? Esto es un tumor. Debido a que el paciente tenía una neoplasia, decidió continuar con la gestación, con el embarazo y empezaron a aparecer tumores en la placenta, pero es extremadamente raro, por eso son patologías mayores. Y ya chicos, ahora vamos a ver fisiología, ya esto es casi de lo ultimito que vamos a ver. Sí, es el último tema que vamos a ver, fisiología placentaria. Esto ya los vimos, es review de las funciones de la placenta, principalmente intercambio gaseoso. Debe ingresar oxígeno para el feto y debe salir CO2. Eso ocurre a nivel de la membrana placentaria.
en las vellosidades, como ya habíamos mencionado, acuérdense que tienen sus capilares. Todo esto ya lo saben por biología, difusión simple, va a pasar el oxígeno de la sangre materna al feto y el dióxido de carbono, pues, se va a dirigir hacia la sangre materna, o sea, desde el feto a la sangre materna. Y ya, o sea, lo que ingresa al feto, oxígeno, y lo que sale, dióxido de carbono. Nada más. Luego, lo que es el intercambio de nutrientes, se van a transportar aminoácidos, carbohidratos, vitaminas, electrolitos, todo lo que se necesite para el desarrollo fetal. Su menú, directamente. Luego, la eliminación de desechos. Para desechar sustancias tóxicas. ¿Ok? En este periodo, el feto todavía no desarrolla adecuadamente su sistema urogenital. Es por eso que necesita la ayuda de la placenta para poder eliminar todos los desechos. Y luego está la función inmunológica, que es prácticamente de defensa. Esto sí he visto que ha venido en un examen. Eh, la madre principalmente va a transferir anticuerpos y el más importante de ellos es el IgG. Esto ocurre aprox en la semana 12, o sea, a partir del tercer mes. Y ya. Y luego la función endocrina, que son todas estas hormonas que ya en algún momento hemos mencionado. Bueno, esta de aquí es nueva. La gonadotropina corónica humana, que esta va a encargarse de regular el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo que hacía regular tanto lo que es progesterona como lo que son estrógenos. Ahora sí continuamos con estos dos. La progesterona, ¿para qué nos sirve? Para mantener el embarazo. Y los estrógenos para el crecimiento del útero y más adelante para que se desarrollen las glándulas mamarias y pueda haber una adecuada lactancia. Y luego la última, que es la somatomamotropina, que esta directamente se va a encargar de lo que es el desarrollo mamario. Y ya, eso sería en general. A esta también se le conoce como lactógeno placentario. Se los anoto por si acaso. Ya, lactógeno placentario, LP. Y ya, esas son las funciones, ya las vimos, nomás review. Ahora, la parte de la circulación placentaria. ¿Qué tienen que recordar? Es hemocorial. ¿Por qué? Porque no es que la sangre materna y la sangre fetal se vayan a combinar, ¿ok? Digamos que esta es la sangre materna y esta es la sangre fetal. Van a estar divididos por una barrera que va a ser una vellosidad corial, ¿vale? Por eso es hemocorial. Hemo que viene de sangre y corial que es la capita barrera que va a dividir ambas. Y ya, no es una comunicación directa, por si acaso, que están separadas. Uy, me fui a la siguiente diapo. Ya. Y luego los cotiledones, que acuérdense son los que conforman la cara materna, los marshmallows, que son de 10 a 20. Estos cotiledones van a llevar sangre materna por las arterias espirales. Este es nuestro endometrio, va a tener muchas arterias así y se van a dirigir a los cotiledones para que puedan llegar al feto. Luego, el espacio intervelloso, que era el punto de intercambio. Acá esta información sí la tienen que recordar. Aproximadamente en el espacio intervelloso, miren, tenemos vellosidades, 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 vellosidades. Y esto de aquí es el espacio intervelloso, entre ellas. Entonces, ese espacio intervelloso va a contener sangre. ¿Sangre de qué tipo? Materno. ¿Ok? Y las vellosidades, como saben, vienen del feto, entonces van a tener sangre fetal. Entonces, vellosidad, sangre fetal y espacio intervelloso, sangre materna. ¿Por qué? Porque ahí se va a generar el intercambio. Aproximadamente en esa zona vamos a tener 150 mililitros de sangre.
Pero eso es típico que lo pregunten y que nos confundamos, ¿ok? Alberga 150 mililitros, pero en un minuto esta sangre se intercambia 3 a 4 veces. Entonces, ¿qué tenemos que recordar de aquí? Que en un minuto el volumen de sangre va a ser entre 450 a 600 mililitros. Esto es muy importante. También es típica pregunta de examen o pregunta de pasito, ¿vale? Pasito de práctica. Entonces, debido a que el recambio ocurre 3 a 4 veces, 150 por 3, 450. 150 por 4, 600. Entonces, en un minuto hay entre 450 a 600 mililitros de sangre. Acá justo les puse volumen por minuto, está aquí. Ya. Y aquí hay un zoom para que puedan ver las vellosidades. En este punto, todas van a ser vellosidades terciarias, o sea, vellosidades con capilares, pero se van a dividir por órdenes de poder, digamos. Las más grandes son las vellosidades de primer orden, ¿ok? Como si fuera una ramita. Estas se van a subdividir en sus ramitas, que son las vellosidades de segundo orden. O sea, este es de primer orden y estas son de segundo orden. Y las más pequeñas que están flotando son las vellosidades de tercer orden o vellosidades flotantes. Estas son las más importantes porque ahí es donde se va a realizar el intercambio. Son altamente especializadas en intercambio. Y todo esto blanquito que ven es el espacio intervelloso. Todo eso va a estar lleno de sangre materna que se va a encargar de darle todo el oxígeno a las vellosidades para que las lleven al feto. Acá lo coloqué con zoom para que les quede un poquito más claro. Tenemos aquí una vellosidad flotante y este de aquí son glóbulos rojos maternos. Y lo que está dentro de la vellosidad es sangre fetal. ¿Ok? Entonces aquí se tiene que realizar el intercambio. Igual aquí también está la imagen. Ya. Dentro de la vellosidad, la sangre fetal y por fuera en el espacio intervelloso, la sangre materna. Lo principal de porque sé que es una diapo bastante corta, pero también lo preguntan bastante. Lo principal es que en el espacio intervelloso va a haber sangre materna y en la vellosidad sangre fetal. En eso no se vayan a confundir. Y lo que ya les dije del volumen por minuto, que es de 450 hasta 600 mililitros. Y ya chicos, eso sería todo por placenta. Sé que ha sido una clase un poquito extensa a diferencia de las demás, pero a partir de ahora vamos a ver más lo que es organogénesis. La siguiente clase vamos a hacer cardio y también la parte de pulmón. Es una clase un poco más larga que el resto, entonces ya les aviso para que vayan listos. Acá lo que pueden revisar, Langman y el Moore. Para toda la parte de embriología son el Langman y el Moore. Les recomiendo bastante el Langman porque les explica cada proceso poco a poco por pasos y tiene muchas imágenes. Y el Moore también, si quieren ver más lo que son, como ya les había mencionado, patologías, anomalías, todo eso en el Moore. Y ya, chicos. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿No? Entonces, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Gracias por asistir a la clase. Les voy a enviar